Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Aunque nadie en ti ya crea, te seguiré. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Aunque nadie en ti ya crea, te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, tú me ayudarás. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Aunque nadie en ti ya crea, te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, tú me ayudarás. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Aunque nadie en ti ya crea, te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cuando la tormenta venga. Qué bueno volver a reencontrarnos, amada Iglesia del Señor, a través de este medio, ahora un audio, para poder juntos considerar la palabra del Señor. Así que qué bueno que estás del otro lado, reunido en familia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome control de nuestras vidas y que nada nos distraiga de escuchar, de oír la palabra del Señor. Padre, gracias por este momento, gracias por tu infinito amor, por tus abundantes misericordias, porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy. No nos ha faltado absolutamente nada y sobre todo tu presencia, Señor, sobre todo, Padre amado, tu calor, tu abrazo en este tiempo, Señor, que te necesitamos tanto, Señor. Padre, gracias por la iglesia convocada, Señor, espiritualmente toda unida, Señor, como un solo cuerpo, para ponernos a tus pies, para escuchar, Señor, el mensaje que hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amado, amada, te animo a prepararte, a adentrarnos a la palabra del Señor sin más preámbulo, porque el mensaje de hoy viene bien suculento y le titulé Tiempo de compromiso. Venimos con el tiempo, ¿no? Porque este es un tiempo único, como siempre digo, único e irrepetible en toda la eternidad. Así que abrí tu corazón. Ruego al Señor que su Espíritu pueda, así como orientó, como dirigió la atención de Lidia
la vendedora de púrpura hacia lo que el apóstol Pablo hablaba, y cuando ella escuchó, recibió el mensaje. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esta palabra, la palabra de Dios, no mi palabra, no palabra de hombre, sino que la palabra de Dios puede traerte, renovar tu fe. Y si no tenés ninguna, Dios puede inyectar fe sobre tu vida. Amigo, amiga que estás escuchando, no sé de qué parte del mundo, de qué parte del país. Tiempo de compromiso. Los que realmente son de Dios saben que Jesús no comparte sus enseñanzas ni con Buda, ni con Freud, ni con el capitalismo, ni con el socialismo, y mucho menos con el materialismo. Él está más allá de todo. Él trasciende el tiempo, trasciende el espacio y la materia, y obviamente Él trasciende todo conocimiento humano. Jesús, nuestro único maestro, Él es, a los pies de Él nos ponemos para aprender porque Él fue el ejemplo perfecto. La enseñanza de Jesús es totalmente opuesta y excluyente de cualquier otra enseñanza. El discípulo del Señor, el verdadero discípulo, lo sabe y en consecuencia no acepta las filosofías del mundo como estilo de vida, no acepta gurúes, no acepta guías espirituales, no adopta tampoco ideologías ni filosofías cambiantes ni modas religiosas. Discípulo. Discípulo viene de un vocablo griego un poco extraño, matetes, que se refiere generalmente a cualquier estudiante o alumno, aprendiz o partidario, lo opuesto a un maestro. El discípulo es el que se pone a los pies del maestro. El verdadero discípulo solo sigue a Jesús y sabe que debe hacerlo sin reservas. Porque el Señor, es una palabra, una expresión muy fuerte, vomitará de su boca a los tibios. Y además sabe que seguir a Jesús es algo irreversible. Luego de poner la mano sobre el arado, ya es imposible volver a mirar atrás. La siguiente porción de la palabra de Dios nos muestra 3 tipos de candidatos de discípulos. Al conocer sus corazones y sus motivaciones, el Señor confronta a estos tipos de corazones. Vamos a ver hoy, en esta tarde, 3 tipos de discípulos. El primero le vamos a llamar el candidato por conveniencia, el que está ahí viendo a ver si le cierra, si le conviene. Lucas, capítulo 9, versículos 57 y 58. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Pero Jesús respondió, las zorras tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Este que se acercó, este desconocido, elige por su cuenta a su maestro, al igual que los discípulos de los antiguos rabinos. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y se ha encontrado con él y se encuentra de repente con el Señor, aparentemente con una absoluta disponibilidad. Jesús se encamina hacia su elevación, hacia su muerte violenta. Él es un repudiado, Él es un descartado por los hombres. Jesús es un sin hogar, es un caminante que actúa sin descanso ni reposo porque sabe que su tiempo es corto. El Hijo del Hombre
no tiene donde reclinar su cabeza, no tiene una cama, no tiene un somier, ni siquiera tiene una almohada o una sábana o una frazada. La condición de discípulo significa comunión de condiciones con su maestro, en este caso con Jesús, y esto realmente merece cierta consideración, sopesar, sacar cuentas si conviene seguir a Jesús. Para el hombre es duro carecer de patria, es duro carecer de un hogar, no tener un albergue donde reposar tranquilo, si hasta los animales más inquietos como las zorras o las aves tienen donde refugiarse y van a su guarida. En este contexto, aquel discípulo de Jesús debe estar dispuesto a peregrinar, a ser expulsado, a renunciar al abrigo y a la comodidad y el confort que brinda un hogar, una casa. Este muchacho que dijo, te seguiré a donde quieras que vayas, Señor, había visto a Jesús, lo había visto hacer muchos milagros y señales. Cuando expresa su deseo de seguirle, el Señor le informa que hay un precio a pagar, que a veces habrá estrechez, a veces habrá abundancia, a veces habrá persecución y a veces habrá tiempos de paz, que a veces no tendrán siquiera dónde recostar la cabeza, no tendrán un techo, un lugar seguro donde morar. El Señor Jesús le deja clara su postura. Para seguirlo a Él hay que dejarlo todo. El candidato esperaba lo contrario, creía que al seguir a Jesús, aquel famoso hacedor de milagros, aquel famoso orador elocuente que dejaba mudos aún a los grandes doctores de ciencia de la palabra, ellos pensaban que eso les representaría multiplicar sus posesiones y su reputación y su acomodo ante la sociedad. Porque no nos olvidemos que miles y miles y miles y miles y miles de personas seguían a Jesús, y eso era atractivo para cualquiera de ponerse al lado de Jesús, ponerse codo a codo con el Señor. A Jesús le costó la vida predicar el Evangelio. Así que no se va a rebajar el precio para aquel que quiere ser su discípulo. En todo tenemos tendencia a querer negociar, siempre regateamos a pedir rebaja, un descuento, pero un discípulo no puede negociar con el maestro. No puede decirle, te sigo pero garantízame un buen ingreso, te sigo pero asegúrame un bienestar, si no me das no sé si te sigo. Mirá, tiene que quedar bien claro que es Él quien marca las pautas, las reglas y las condiciones para seguirlo. Bueno, entonces, como dijimos, el primer candidato es el candidato por conveniencia. Tenemos un segundo candidato, que es el candidato sentimental. Vamos a leer Lucas. Buscáis en tu Biblia, Lucas 9:59, dijo a otro, ven, sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. El que aquí es llamado, en este caso, está dispuesto, pero sí está dispuesto, pero no ahora. Sí está dispuesto, pero no inmediatamente. Quiere tan solo concluir todavía lo que tiene entre manos, su padre está anciano, y bueno, esperar que muera, sepultarlo, etcétera, enterrar a su papá. En aquel tiempo, en el tiempo de Israel, de aquellos tiempos, enterrar a los muertos era un deber riguroso, hasta
A los sacerdotes y levitas se les imponía en el caso de sus parientes, aunque les estaba severamente prohibido, obviamente, contaminarse tocando algún cadáver. Este deber dispensa de todos los preceptos que imponía la ley. Parece, por tanto, plenamente justificado el permiso que este hombre le pide al Señor Jesús. Sin embargo, el Señor, ahí yo siempre analizo cómo el Señor responde lo que no esperamos que responda. Nosotros vamos con una pregunta al Señor y rápidamente imaginamos la respuesta del Señor, pero el Señor siempre va a responder algo que no esperamos. Jesús no permite tal menester. Quiere que se le siga incondicionalmente. La respuesta parece, hasta con falta de piedad, completamente ajena a los sentimientos, poco menos que impía para la religiosidad de aquellos tiempos. Jesús explica su negativa con una frase muy áspera y penetrante: deja que los muertos entierren a sus muertos. El llamamiento a seguir a Jesús como discípulo lleva de la muerte a la vida. El que no es discípulo de Jesús, que no ha aceptado su mensaje del reino y de la vida eterna, está en la muerte. Aunque respire, aunque compre, venda, viaje, cante, baile, está muerto. El que se ha adherido, el que se ha pegado, asido de Jesús, ha pasado a la vida por la palabra de Dios. Dos mundos que no tienen ya nada que ver entre sí. El discípulo solo tiene una cosa que hacer: anunciar el reino de Dios, es decir, anunciar el Evangelio. Y esto está por encima de todo. La proclamación del reino precede a todo lo demás y no consiente dilación, no acepta que se postergue. Jesús está en camino, su misión de proclamar el reino de Dios, y no puede verse postergada. Él tiene puesta la mira firme en Jerusalén, en su elevación, pero no en una elevación a un trono, a una plataforma bien alta, con grandes pantallas de LED atrás. No, una elevación hacia una cruz. La gloria que le espera lo dispensa de todas las otras obligaciones. La gloria que le esperaba el Señor empalidecía todas las demás obligaciones de esta tierra. Para Jesús, en ese momento, era más importante el anunciar la vida y resucitar rápidamente al tercer día de los muertos para enterrar a los muertos corporalmente. Él estaba esperando ese tiempo para enterrarlos, dije corporalmente, espiritualmente. O sea, cuando alguien nace de nuevo, muere espiritualmente y vive para el Señor. A diferencia de lo que ocurre con el primero, con el que buscaba conveniencias, es Jesús quien le pide a este candidato que lo siga. El primero pidió seguir a Jesús. Y que Jesús llama, antepone una condición. O sea, hay algo entre Jesús y yo. Y amigo, amiga, hermano, hermana, no puede haber absolutamente nada entre Jesús y yo. Nada. Entonces, el Señor le dice: deja que vaya y entierre a mi padre, le dice este hombre. Solo que, contra lo que pudiera pensarse, su padre no había muerto. Es decir, le pide a Jesús que le permitiera primero agradar a los suyos, cumplir el rol de hijo, de honrar obviamente a su padre, que es el quinto mandamiento de la ley, esperar que muera su papá para entonces sí, después, Señor, sí, ahora sí te puedo seguir.
Jesús, en un juego de palabras, expresa que los muertos en espíritu entierren a los muertos físicos. Es decir, deja que aquellos que no desean agradar a Dios vayan y agraden a su gente hasta la muerte. ¡Qué profundo! Y agrega finalmente que la tarea principal de todo discípulo es anunciar el reino de Dios. Bueno, vamos al tercer tipo de discípulo. Y este tercer personaje es el de doble ánimo. Vamos a leer Lucas 9, 61, 62. Lucas 9, 61 al 62, dice esta versión. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Pero Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. También este tercero, como el primero, se ofrece espontáneamente, con mucha emoción como discípulo. Señor, quiero ser tu discípulo. Llama Señor a Jesús y se muestra dispuesto a reconocer el pleno derecho de que Jesús es el Señor, es el Rabí, a disponer de Él. Está pronto a seguirle de una manera incondicional. El primer discípulo quiere seguir a Jesús a donde quiera que vaya. El segundo oye el llamamiento del Señor, de esa fuerza que resucita y reanima. El tercero reconoce a Jesús como Señor. O sea, los tres reconocen al Señor. El que quiera ser discípulo de Jesús debe ir tras Él, debe estar agarrado por el llamamiento, seducido, persuadido por el Señor, y seguirle y ponerse a plena y entera disposición del Señor. También este tercero que está dispuesto a seguir al Señor pide que se le haga una concesión, quiere despedirse de los suyos primeramente, pide lo que también en su momento en el Antiguo Testamento Eliseo, ustedes se acordarán, pidió a Elías, ahí en Primera de Reyes 19:20. Le dice así Eliseo al profeta Elías: déjame ir a abrazar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Y Elías respondió: vuélvete, pues ya ves lo que he hecho contigo. Alejándose de Elías, y cuando volvió, tomó el par de bueyes y lo ofreció en sacrificio con el yugo y el arado de los bueyes. Quemó todo, coció la carne e invitó a comer al pueblo. Hizo un gran asado y levantándose siguió a Elías y se puso a su servicio, dice esta versión. Jesús no exige más que lo que el profeta exigía a sus discípulos. No le permite que vaya a despedirse. Elías sí le permite, Jesús no le permite. La proclamación de Dios no sufre sí o si pero o si puedo. No, la proclamación del Señor reclama desprendimiento de los familiares, despego hasta de lo que exige el corazón, los sentimientos, las emociones que son tan engañosos y traicioneros. El corazón es tan traicionero. A veces por amor a otras, a veces por amor aún a la esposa, deja el varón de hacer la voluntad de Dios, de seguirle como discípulo. A veces por amor al esposo deja de seguir al Señor. Y esto no quiere decir, amado, amada, que descuides a tu esposo o a tu esposa. No, me entendés claramente que primero está el Señor. Al discípulo no solo se le muestra de que debe separarse, sino también a dónde debe dirigirse.
El discípulo debe entregarse completamente a la obra de Jesús sin reservarse nada para sí. Con un proverbio se muestra gráficamente esta plena disponibilidad sin la mayor restricción. El arado palestino es difícil de guiar y todavía más en la tierra duras, laborables de los alrededores del lago de Genezaret. La faena, el trabajo de arar exige plena entrega a la tarea. La proclamación del reino de Dios solo puede ser confiada a aquel que por razón de la comunión de vida con el Señor se separa de la propia familia, se desprende de todo aquello a que antes estaba bien apegado en su corazón y vivía enteramente para eso, sin dividirse la obra de lo que se ha encargado. El reino de Dios plantea al hombre la exigencia de la entrega total, del pensar y del querer sin divisiones, sin corazón dividido. La plena sumisión al Señor es sumisión a la palabra del reino de Dios. A esta palabra sirve el Señor, a la misma sirve el discípulo del Señor. La palabra del reino encierra también la muerte y la gloria de Jesús. Quien vive para esta palabra debe representarla en su vida y con esta dar testimonio de la misma. En las tres sentencias del Señor que se exige una y otra vez que se renuncie a tener hogar en el mundo. El hogar ofrece donde reclinar la cabeza. El hogar está marcado por la piedad con el padre y la madre. El hogar implica abrigo y protección de los que están adentro de la casa. El discípulo de Cristo debe, como Jesús, despedirse, caminar sin perder tiempo, sin interrupción, pues Jesús tiene puesta la mira en Jerusalén, donde le aguarda la muerte, pero también detrás de ella la gloria de Dios, donde uno se halla verdaderamente en su casa. La docilidad y disponibilidad incondicional es la base del seguimiento exigido por Jesús. Ya no se entiende en función de la relación entre maestro y discípulo vigente entre los doctores de la ley. Aquí llama el Señor con autoridad, autoridad que no tiene comparación, autoridad que no poseyeron ninguno de los profetas que le antecedieron, sino únicamente aquel a quien Dios ha dado todo el poder. En los discípulos ha de hacerse visible este Señor, con su seguimiento, su obediencia incondicional y su entrega total. Dan todo por el Señor, porque el reino de Dios viene con Jesús y Jesús con el reino de Dios. Lo que exige en concreto esta docilidad y disponibilidad incondicional que les estoy hablando, lo fija en los tres llamamientos que estamos viendo. La situación particular, el llamamiento de Dios. Este creyente también se ofrece para seguir a Jesús, pero es del tipo vacilante. No, deja despedirme de mi familia. Es aquel que duda, el que titubea. Jesús le contesta con una frase que todo creyente ha escuchado, una figura tomada de la agricultura. Cuando el sembrador empieza a arar el campo, debe mirar en línea recta y guiar los bueyes. Si tiene una leve distracción, se desvía y hace mal el surco para la siembra. El verdadero discípulo del Señor sabe que
no debe apartar su mirada del maestro, pues el que lo hace, el que aparta su mirada del maestro, se desvía. Y en consecuencia, dice el Señor, no es apto para servir a Dios. Primera de Reyes 19:21, volviendo al caso de Eliseo, dice: entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Eliseo estaba arando con la yunta de bueyes cuando Elías, el profeta de Dios, se planta frente a él, se quita el manto y se lo pone a él. Lo que en la tradición judía significa el nombramiento como de un sucesor. Eliseo acepta la responsabilidad, pero le pide a Elías que primero le permita ir a su casa a despedirse de su familia, de los suyos. Esta situación, esta escena, contrasta bastante con el reproche que Jesús le hace al candidato, aquel discípulo de Lucas 9, sobre la oportunidad de despedirse de su familia. Ahora la pregunta es, ¿esto quizás es una contradicción? ¿Cómo puede ser que uno le permita despedirse y el otro no? No hay contradicción para nada. Simplemente porque Elías no es Dios, pero Jesús sí es Dios. ¿Te das cuenta? Si vos seguís al Señor, tenés todo, no te falta nada, absolutamente nada. Y todo lo que tenés se transforma en secundario. Si vos tenés a Dios, y si vos amás al Señor, podés amar a tu esposa con un amor completo, excelente. Podés amar a tu esposo, a tus hijos, a tu madre. Podés ver la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque amás a Jesús. Cuando Eliseo pide permiso para ir a su casa a despedirse, Elías lo pasa por alto, no le presta importancia, pues al hacerlo su sucesor, solo está cumpliendo un mandato de Dios al respecto. Y ahí está la diferencia. Elías es hombre y Jesús es Dios. El mismo pasaje nos muestra cómo, luego de que Eliseo se despide de su familia, dice que tomó los bueyes y los mató. Y con la madera de la yunta hizo un sacrificio y se lo entregó a Dios, lo que significa que Eliseo renunciaba a sus proyectos. Saben que la yunta de bueyes y todo el arado y todo lo demás era una fortuna, era como tener tractores, como maquinarias de campo en aquel tiempo. Era un bien económico, un bien material oneroso, caro. Entonces hay una enseñanza tremenda en la acción de Eliseo de quemarlo por si las dudas, que se arrepiente y quiera volver otra vez a las redes como los discípulos, ¿no? Mucho tiempo después. No, él los quema. Él quema su visión personal, sus anhelos, lo que él tenía planeado para su vida, todo lo deja por seguir al Señor. Esto me recuerda a Pablo. Pablo mismo tenía un proyecto de vida, él había logrado mucho alcance, mucho estatus, economía, renombre, etcétera, y él dejó todo, ¿por qué? Por seguir al Señor. Estos hombres tenían claridad, sabían a quién amaban, sabían en quién creían y sabían a quién servían. Este es un claro ejemplo, el caso de Eliseo, de cómo se debe seguir verdaderamente a Cristo, sin doblez, sin corazón doble, dejándolo todo, con la absoluta disposición a seguir y a obedecer la voluntad de su maestro, porque en los tiempos de Jesús la gente elegía a su maestro, pero Jesús
llama a seguirle, tal como nos llamó a nosotros. Ahora la pregunta que puede suscitarse, ¿no? ¿Significa esto que si vas a seguir a Jesús, mañana, por ejemplo, vas a renunciar a tu trabajo? No, claro que no. Lo que la palabra enseña es que si Dios te lo pide, debes obedecer, obviamente, de inmediato y no cuando se te ocurra. Bien podría ser cuando estés tapado de trabajo y compromiso, cuando justo estés ganando fortuna de dinero, y es ahí cuando quizás el Señor te esté preguntando, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo y seguirme? Es entonces cuando aparecen los obstáculos, como en el caso del joven rico, ¿te acordás? Ahí en Marcos 10:17. Cuando Jesús dice estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? 18. ¿Por qué me llamas bueno? Otra vez, ¿no? La respuesta del Señor que no es la que uno esperaba. Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. La verdadera bondad es un atributo de Dios. Aunque el hombre ha llamado no a cualquiera bueno, a Jesús lo llama maestro bueno. Si Jesús era solo un maestro, entonces no merecía ser llamado bueno, porque el Señor está haciendo ahí, está trabajando con el corazón de este muchacho. O sea, vos me decís maestro a mí, entonces, pero no hay ni uno bueno, yo para vos soy un maestro más. Por otro lado, si realmente era bueno, entonces era Dios. Si ese maestro era bueno, realmente era Dios. Porque dice la palabra que no hay uno solo bueno. Sea o no sea un reclamo, ¿no? Jesús dirige la atención del hombre hacia Dios. Le estaba mostrando algo, le estaba enseñando algo. El más elevado modelo de bondad es Dios. Dice el versículo 19, seguimos leyendo, Marcos 10:19. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Vemos aquí a este joven, obviamente demostrando con su manera de hablar que no sabía ante quién estaba. Le estaba contando, no, escúchame, yo te cuento, yo de joven he obedecido, he guardado todo, yo ya he guardado todos los mandamientos. Y Jesús lo miró a este hombre y sintió profundo amor por él. Dice la versión clásica, sintió compasión por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dice el Señor. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto el hombre puso cara larga, dice esta versión, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y déjame decirte una cosa, que rico no habla de alguien que tiene fortuna. Rico es aquella persona que hace de sus posesiones su tesoro, su Dios, aunque sea poco. Se siente rico. Le dice el Señor, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Aquel joven rico estaba dispuesto a todo menos a hacer eso. Ciertamente el Señor no va a pedir a todos lo que llama, que vendan todos y lo repartan a los pobres. Lo hizo con este varón porque estaba tratando con su corazón. Dios, el Señor Jesús estaba mostrándole a él cuál era su verdadero problema en particular.
Y en este caso era la avaricia, obviamente, la codicia, el último mandamiento. Guardó todo, pero el último le falló. Lo que queda demostrado cuando el joven se retira entristecido porque le resultó más importante conservar sus posesiones que seguir a Jesús. Amado o amada, Dios es exigente al máximo. Él avanza por más. Él quiere todo, pide todo, a tal punto que no te quede nada en tu corazón. Ese es Dios, el cual se divide en amores de todo tipo y medida, a tal punto que Él cambiará esos amores vanos por el verdadero amor eterno de Dios. O sea, Dios te está diciendo, entrégame todo, deja todo por mí. Y el Señor es drástico. El Señor es determinante cuando llama a alguien a seguirlo. A veces resulta difícil entenderlo. No lo vamos a negar. Pero al paso del tiempo comenzamos a entender que la grandeza de su sacrificio no puede exigir menos. Él se entregó totalmente a su obra redentora. Él hizo una obra completa. Es decir, no lo golpearon solo un poquito, no sufrió a medias, no corrió ni se escondió el Señor, sino que murió, se puso ahí, puso su cuerpo, murió en la cruz por vos y por mí. Él lo sufrió todo, su entrega fue total y su obra de salvación fue completa. Por eso debemos entender la exigencia de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y para eso necesitamos conocerle más. Cuando uno más conoce a alguien, más se enamora. Cuando más conoces a Dios a través de su palabra, más te vas a enamorar de Él. El cristiano comprometido debe seguir a Jesús las 24 horas, los 7 días de la semana. No podés dar menos que eso. ¡Wow! ¿Cuánto? No, pero es mucho. Por eso el compromiso. Si algunos le esquivan al compromiso del matrimonio, imagínate. Porque no quieren firmar, no quieren anillo, no quieren... No, si nos amamos, dice. Pero no quieren el compromiso porque sabe que eso les demanda entrega. Por otra parte, hay discípulos, hay otro tipo de discípulos, los domingueros. Gente que solamente desempolva su Biblia para llevarla a la congregación, lo cual es sumamente triste. Y que nos quede claro, Jesús no puede rebajar el precio del discipulado. Él nunca va a decir, bueno, está bien, vení así nomás. No, Él te va a pedir todo o nada. Él no admite que sirvamos a dos señores. Y nuestra decisión de seguirlo debe ser irreversible. Pablo compara la vida cristiana con una carrera de obstáculos, en la que los corredores salen al disparo del juez. Bueno, ahora se tira un disparo, ¿no? Y cuando van corriendo, de pronto se encuentran con un obstáculo. El corredor debe ser veloz y a la vez muy exacto para saltar la valla. Cuando un corredor salta antes o después del momento oportuno, termina impactando su cuerpo con el obstáculo. Los cristianos somos en ese sentido corredores que tenemos nuestros ojos puestos en la meta y que durante la carrera vamos a encontrar obstáculos. Básicamente, hay 5 vallas que un verdadero cristiano encontrará en algún momento de su vida. Primero, vamos a ver el primero, los lazos familiares. Lucas 14, 25 al 26. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieren ser mis discípulos, deben aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario,
no puedes ser mi discípulo. Fin del discurso. ¿Qué quiere decir ahora Jesús cuando afirma que si no aborreces a tu parentela no podés ser su discípulo? ¿Será que debemos aborrecer a papá, a los hermanos? No. A diferencia de otros pasajes, el problema es un poco el tema de la traducción, la expresión es propia de la cultura judía a la que se hace referencia. En este versículo, aborrecer, porque aparece en tu Biblia así, aborrecer significa amar menos o preferir menos, si quieres, a alguien que a Dios. Nadie que se llame cristiano puede decir que ama a alguien más que a Dios. Por ejemplo, a tu mascota, al bubi, al firulai, ¿no? Amás menos que a tu mamá. Al lorito, al gatito, obviamente, lo amás menos que a tu esposo. Amás al gato, si lo alimentás, si lo vacunaste, le hiciste toda la atención médica, inclusive hasta spa, algunos hasta lo llevan a la peluquería, sus mascotas, los aman, pero obviamente que ama menos que a su hijo. Por ejemplo, a tu automóvil amás menos que a tu esposa. Bueno, una vez un hermano me dijo, no, hermano, yo amo más mi vehículo. Bueno, hay casos y casos, pero hablemos de casos dentro de los parámetros normales, ¿no? Hay ciertos tipos de amores, pero son menos que el otro. Uno ama menos a una mascota, pero no deja de amarlo, pero ama más a su esposa. Lo que Jesús dice es que el que prefiera más a su parentela que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Dios es más que nuestros padres, es más que nuestros hermanos, es más que nuestros hijos. Y yo sé que esto es un shock, esto es un golpe de confrontación con la realidad de nuestros afectos. Que decimos, no, yo doy mi vida, yo doy mi fe, dejo a Cristo por mi hijo. Esto es un golpe a nuestros apegos, es uno de los obstáculos con que tarde o temprano muchos de nosotros tendremos que enfrentar ante el llamado del Señor a servirle. Segundo obstáculo, los proyectos personales. Todos tenemos proyectos personales, pero cuando Dios viene a nuestras vidas, esto debe pasar a un segundo término. Leamos Lucas 9, 23 al 24. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús, el Señor, les pide a sus discípulos que se nieguen a sí mismos. ¿Para qué? Para ir en pos de Él. Les está diciendo que tomen su cruz, que para nosotros siempre ha tenido una connotación religiosa la cruz, ¿no? Pero que en los tiempos de Jesús la cruz es símbolo de muerte, pues la crucifixión era un castigo común para los peores criminales. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que debemos morir a nosotros. Cuando dice, toma tu cruz, te está diciendo, muere a ti mismo. Eso significa morir a nosotros, ¿para qué? Para vivir en la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, Dios te puede pedir que dejes proyectos, pero también puede no hacerlo. Marcos, capítulo 1, 16 al 17. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían ellos de la pesca. Jesús los llamó, le dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un pescador, o un agricultor, un comerciante, o cualquiera que tiene un negocio, quiere obviamente que su proyecto produzca, que su negocio crezca, por lo que humanamente Simón y Pedro pudieron haber tenido en mente crecer en su negocio de la pesca. Es un deseo válido, lícito, natural, pero Jesús les pide
deja tu proyecto, deja tus anhelos personales, porque tengo otra tarea de mayor importancia para vos. Imagínate la situación que pudieron haber pasado Simón y Andrés al decidir seguir al Señor. Tercer obstáculo, los bienes materiales. Los bienes materiales. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Dice esta versión, a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Acuérdense, despreciar, amar menos. No se puede servir a Dios y al dinero. Ya sabemos que el dinero en sí mismo no es malo, sino que el problema es la actitud que uno puede tener hacia el dinero. Pablo dice que la avaricia es idolatría. En este pasaje el Señor nos dice que nadie puede servirle a Él y al mismo tiempo al dinero. Ya saben sobre la falsedad y el peligro de la doctrina de la prosperidad que pululan por diferentes iglesias, la cual afirma que sí se puede servir a los dos. Y la verdad es que eso es imposible. Aunque hoy por hoy muchos cristianos tengan su vida, su corazón y todas sus fuerzas empeñadas en conseguir casa, autos, sueños, viajes, estabilidad económica, abundancia económica y peor, muchos alcanzan todo eso. Pero, pregunto, ¿estarán dispuestos a renunciar a todo eso cuando Jesús se los demande? Los profetas de la prosperidad dirían que no tienen por qué hacerlo, ya que ellos aseguran incluso que Jesús murió para hacernos ricos. Sí, un día un falso profeta me dijo a mí, y me leyó aquí 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tremendo lobo todo para justificar su delincuencia que ejerce desde los púlpitos en iglesias donde hay pastores mudos y sordos quienes entregan sus ovejas a estos tipos de asalariados. Estos predican evidentemente un mensaje contrario al espíritu de las Escrituras. Yo elijo creer en Jesús, cuando dice que ninguno puede servir a dos señores. En este versículo la palabra servir se tradujo del griego doulos, que significa esclavo voluntario. Uno que decide por motus propio libremente servir a otro. Y respecto a Jesús, cada uno debe decidir si se entrega o no al Señor. Vos, si querés, podés abiertamente decir, no, Señor, no me interesa seguirte, no me interesa servirte, no me interesa tu salvación. Podés hacerlo abiertamente, Pero yo te recomiendo, por tu bien, por el bien de tu alma, que te entregues a Cristo. Cuarto obstáculo, el reconocimiento del mundo. El ser humano, por naturaleza, ama, persigue, busca ser reconocido, siempre anda atrás del aplauso, del reconocimiento, sentirse admirado. Ya si no le pusieron like en el Facebook, ya está triste. Si no le comentaron su posteo, ya pregunta por qué no lo comentan y por qué comentan el del otro. Bueno, hasta en lo más mínimo siempre estamos buscando protagonismo. Una frase común entre cantantes y actores famosos que habrás escuchado por allí, yo vivo del aplauso de mi público, ¿no? Sí, bueno, viví del aplauso de tu público, pero también de los millones de dólares que recaudás al final de cada concierto. Y no solamente hablo de cantantes seculares, sino de muchos cristianoides por ahí. Es decir, ellos viven de la gloria que la gente les da. Y este tipo de admiración o reconocimiento no glorifica a Dios de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Porque dice Juan 5, 41 al 42, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Fíjate lo que el Señor le dice a esta gente que lo quería adular al Señor. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé
que no tienen el amor de Dios adentro. Sorprende que quien habla aquí es el mismísimo Señor Jesús. ¿Y cómo es que el Señor dice que no recibe gloria de los hombres si en otros pasajes dice que debemos darle gloria? ¿Cómo se entiende, Señor? Lo que pasa es que la gloria de los hombres, de aquellos hombres y de muchos hombres de hoy día, es un reconocimiento carnal, falso, lisonjero. Esa gloria no le interesa a Jesús porque no va a recibirla. Juan 7:18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Esto significa que el verdadero discípulo no predica su propio mensaje, no habla lo que se le ocurre, sino que predica exclusivamente el mensaje de Jesús. Quienes predican otra cosa están buscando su propia gloria. Tratan de agradar a la gente y no al Señor. Y se paran en los púlpitos y bueno, vean allí en el stand de la entrada del salón, están mis libros, mis 45 libros que escribí, que recorrí el mundo, a un módico le hago un descuento 3x1 y allí andan haciendo sus negocios y de paso firmando autógrafos a los libros. Buscadores de gloria. Juan 12:42 al 43, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pablo dijo que todo lo que había ganado lo tuvo finalmente por basura. La versión más clara y más acertada de esa palabra es estiércol. Todo lo tengo por estiércol. ¿Por qué? Porque para ganar a Cristo. Ahora, ¿es malo entonces? La pregunta que surge, ¿no? ¿Es malo adquirir títulos en el mundo? No, obvio que no. Pues estos son el resultado de esfuerzo, de estudio, de especializarse, capacitarse en alguna materia, en conocimiento. Y yo animo a mis jóvenes y a no tan jóvenes que estudien, que retomen los estudios, que terminen su carrera, ¿no? El problema está en gloriarnos en nuestros alcances y logros. Recibimos el título y ya nos sentimos más importante que todo el resto, ¿no? Un verdadero discípulo no permite que el reconocimiento humano que se le pueda brindar ocupe el lugar que el Señor tiene en sus vidas. Y por último, quinto obstáculo, los honores religiosos. Vamos a leer Juan 17:7. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo proveniente de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me lo has dado para que me den gloria. Aquí la afirmación de que somos siervos inútiles viene de una expresión hebraica que significa no merecedores. Esto significa que cuando Dios nos llama a hacer algo y lo hacemos, Él no está obligado a agradecernos o recompensarnos. Aunque muchas veces en su amor lo hace. Dios no agradece que oremos por los enfermos o que ayunemos por alguien o que demos una mano a algún necesitado. Antes bien deberíamos decir que sin merecerlo, Dios nos dio el privilegio, como los de Macedonia, ustedes recordarán, nos dio el privilegio de ser usados para cumplir un propósito. Hay cristianos que oran por un enfermo de cáncer al que Dios más tarde sana, pero luego ellos se hinchan de orgullo y dicen, ¿vieron lo que hice yo por el poder de Dios? Y ellos se sienten muy, muy, muy orgullosos. Termino ya con esto, mis amados. Debemos entender,
todos los que servimos a Dios, que somos siervos inútiles, incapacitados para realizar labores o movimientos a causa de algún impedimento físico, significa inutilidad. No merecemos nada. Entonces, ¿de qué nos enorgullecemos? De ninguna cosa, porque todo mérito y todo reconocimiento es para el Señor. Un creyente, un cristiano que desea seguir a Jesús para obtener prestigio personal, para hacer crecer su reputación, para alcanzar una mejor posición económica, un estatus religioso o jerarquía eclesiástica, muestra una conducta tan anticristiana y tan antibíblica como pocas. Y espero sinceramente que no sea tu caso. Estamos viviendo tiempos críticos, difíciles, únicos, en los cuales se han levantado personas, ahora ya por los medios, por las redes, con este aislamiento social mundial que estamos viviendo, por las redes se levantan predicando un evangelio fácil, que no demanda consagración ni esfuerzo, sino un par de gritos, un par de declaraciones y decretos y obviamente pactar con dinero. Son personas que no están interesados en la formación del carácter de los cristianos, sino solamente en tener cantidades de personas en sus iglesias. Y estos no las ven como almas, sino que la ven como bolsillos a los cuales hay que vaciar. El Señor se enfocó más en la formación de las personas que en la cantidad. Por eso yo le pido al Señor, dame una iglesia de calidad, no de cantidad. Aunque sí anhelo tener mucha gente, pero que sean gente convertidas a ti. Hay que formarlos, hay que discipularlos y entonces sí comenzará a crecer la iglesia. Ahora nosotros tenemos que decidir, amado, amada, ¿qué clase de cristianos queremos ser? ¿Seguidores sin compromiso o discípulos cristianos verdaderamente comprometidos con lo que Dios está exigiendo? Si no nos comprometemos, no duraremos mucho. Cualquier situación negativa nos detendrá. Pero si nos comprometemos, seremos perseverantes, lucharemos con todo y ayudaremos a otros. Pero no solamente con una ayuda material, sino con la ayuda más importante que debemos dar: llevarles el Evangelio para que conozcan a Jesús. Te animo, amado, amada, a que te decidas, porque hoy es el tiempo de compromiso. Es el tiempo de buscar al Señor en oración y pedirle la guía. Señor, ¿qué puedo hacer para servirte? Y el Señor te va a dar, te va a capacitar. Y los dones y los talentos que Dios puso en tu vida lo vas a usar para la edificación de tu prójimo, para la bendición y la extensión del reino de Dios. Así que te pido que cierres tus ojos y que podamos hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que pudimos estudiar y pudimos aprender tantos textos allí, Señor. Padre amado, que tu Espíritu haga, Señor, que esa palabra quede retenida en nuestros corazones y que produzca ese milagro, ese corazón convertido en un esclavo por amor, en un discípulo del Señor. ¿Y sabes qué? Si el Señor toma nuestras vidas y nosotros dedicamos nuestra vida para el Señor, Él se ocupará de todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, si el Señor nos dice otra cosa, y espero que pronto pase esta cuarentena para que podamos reunirnos, abrazarnos y estar juntos, si el Señor nos dice otra cosa, el próximo sábado nos reencontraremos nuevamente con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y un beso en el nombre del Señor. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Aunque nadie en ti ya crea, te seguiré.
seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Y aunque nadie en ti ya crea, te seguiré. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Y aunque nadie en ti ya crea, te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Oh, Cristo, tú me ayudarás. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Tu fuego sobre Aunque mí. nadie en ti ya crea, te seguiré. Cristo, yo te seguiré. Cristo, tú me ayudarás. Cuando la tormenta venga, pon tu fuego sobre mí. Tu fuego Si sobre aunque mí. nadie en ti ya crea, te seguiré. Cuando la tormenta venga, me ayudarás. Solo tú,